Queridos hermanos, después de haber celebrado la Epifanía del Señor el domingo pasado, la manifestación, la revelación del misterio del nacimiento de Jesús, 8 días después celebramos el bautismo del Señor. Una nueva Epifanía, una nueva manifestación. Por eso la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En el Antiguo Testamento había muchos ritos de purificación, había muchos ritos bautismales, había muchos ritos a través de la ablución con el agua, pero uno era el más importante: el bautismo de Juan el Bautista. Y Jesús, como un signo de humildad, al iniciar su vida pública, va al Jordán y recibe el bautismo de Juan el Bautista. Pero a la vez instituye su propio bautismo, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de la Trinidad, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo de la Iglesia, el bautismo que todos hemos recibido. Esa es la fiesta, pues, que hoy celebramos. Por eso, en la primera lectura, el profeta Isaías habla al corazón de la comunidad que está en el exilio y les asegura que ya terminó la servidumbre. Ahora solo tienen que gozar la ternura de Dios. Y el rostro de Dios es Jesucristo. Él es el rostro misericordioso del Padre, como nos dice el Papa Francisco. Se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán, dice la primera lectura. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a las ciudades: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, el que con su brazo lo domina todo. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. San Pablo, en la segunda lectura, nos da algunos principios de vida cristiana. La segunda lectura diría que es una catequesis bautismal. Somos participantes de la vida divina, somos herederos del reino, dones que nos comprometen a vivir como redimidos, y eso nos lo da el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, el bautismo nos hace hijos de la Iglesia, el bautismo nos hace hermanos a todos en la misma fe. El bautismo es como una puerta que se nos abre para entrar a vivir la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida de los sacramentos, la vida de santidad. Después vienen otros sacramentos. La confirmación, que nos confirma en nuestra fe de bautizados. La Eucaristía como primera comunión, que culmina el proceso que la Iglesia le llama la iniciación cristiana. Pero todo se inicia en el bautismo. Por eso hoy, al celebrar esta fiesta tan hermosa del bautismo del Señor, tenemos que renovar nuestros compromisos bautismales y recordar que el bautismo nos dio esa posibilidad de ser hijos de Dios, de ser hijos de la Iglesia, de ser hermanos todos en la misma fe. Es por eso, decía la segunda lectura, una catequesis bautismal. Él nos salvó, Jesucristo, y nos salvó mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, y nos salvó por la acción del Espíritu Santo. Esa es la realidad de nuestro bautismo. Y San Lucas, en la tercera lectura en el Evangelio, nos narra el bautismo de Jesús. Desde entonces sabemos que sobre el bautizado también desciende el Espíritu Santo, y el Padre afirma de nuevo, como lo hizo en el Jordán con el bautismo de Cristo,
Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. De la fiesta pues del domingo pasado, la Epifanía del Señor, a la fiesta de hoy, el bautismo del Señor, damos un salto de unos 30 años en la vida de Jesús. No conocimos en el Evangelio su infancia, sobre todo su adolescencia, su juventud, hasta los 30 años cuando inicia su vida pública, yendo al Jordán a recibir el bautismo de Juan el Bautista. No tenemos noticia de lo que pasó entre una y otra manifestación, porque decía el bautismo es una nueva manifestación, una nueva epifanía del misterio de Cristo, el rostro misericordioso del Padre. Podemos pensar que Jesús en su infancia, en su adolescencia y en su juventud fue una persona normal, una persona del pueblo. Es interesante el dato que nos da San Lucas en su Evangelio después del relato del bautismo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Y en opinión de la gente, Jesús era el hijo de José, era el hijo del carpintero. Precisamente como alguien del pueblo, mezclado entre la gente. Es como Lucas nos presenta a Jesús. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Así como Jesús nace en Belén, a las afueras de la ciudad, en medio de un pueblo pobre, así también quiere comenzar su ministerio, como los demás, yendo a recibir el bautismo. Antes de sumergirse en el agua, se sumerge en el pueblo. Quiere vivir en carne propia lo que vive el pueblo, sus penas, sus sufrimientos, sus alegrías, sus esperanzas. El pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, nos dice Lucas, pero él dice, no, yo no soy el que ustedes esperan. Atrás de mí viene otro más importante que yo. Yo los bautizo con agua, Él les dará el Espíritu Santo. El pueblo llevaba años esperando y se alegraron con la posibilidad de que Juan fuera el Mesías, pero Él los sacó de dudas y los alentó en su esperanza. Ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él les dará el Espíritu Santo. Jesús pues pasa por el pueblo, pasa por el agua bautismal y nunca deja la oración. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, dice la narración del Evangelio, como de una paloma. Y se escuchó la voz desde el cielo, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Jesús, pues, se sabe Hijo de Dios, y esto también será su anuncio. Dios es Padre, el Padre misericordioso, bondadoso. Pues esa es la fiesta, queridos hermanos, tan hermosa que hoy estamos celebrando, la fiesta del bautismo de Cristo. El bautismo que todos recibimos de pequeños nos dio la posibilidad de formar parte de este rebaño, que es la Iglesia de Jesús, y tener a tan gran pastor, que es Jesucristo nuestro Señor. A nosotros nos toca, pues, renovar esos compromisos bautismales, renunciar al mal, al pecado, y profesar nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Y ser conscientes de nuestro ser y quehacer de bautizar, de hijos de Dios, de hijos de la Iglesia. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.